Bueno, en esta tarde tenemos un mensaje de la palabra de Dios que responde a la crisis de nuestro tiempo de cómo enfrentar el coronavirus. El coronavirus es una especie de virus que el que estamos enfrentando se llama COVID-19, que empezó en Wuhan, China, hace apenas un tiempo en diciembre, en enero se empezó a expandir y es increíble que apenas estamos a principios de marzo, a mediados de marzo, y que se ha expandido tanto y el mundo está en crisis y vivimos un momento histórico único, un momento de alarma. Gracias a Dios la tasa de mortandad de este virus no es tan fuerte como otros, pero aún así es bastante alta. La Organización Mundial de la Salud la calculó en 3.4%, significa que de cada 100 personas 3 van a morir, es algo terrible. El SARS, por ejemplo, que es un virus familiar con este virus, tenía una tasa de mortandad mucho más alta y era más fácil poder darse cuenta quién estaba enfermo para poder frenarlo. Pero este virus tiene un proceso de transmisión tan rápido y la gente puede verse sana y puede estarlo transmitiendo. Y es algo muy peligroso lo que estamos viviendo porque ha habido pandemias en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1347 a 1351 hubo en Europa la peste negra, que se transmitía por los piojos de las ratas y era una bacteria que mató a la tercera parte de Europa, la arrasó con ella. Se supone que murieron, dicen los expertos, algunos calculan 75 millones de personas, otros calculan 100 millones de personas que perecieron. Hace 100 años atrás, en 1918, hubo algo que se llamó la gripe de España, la influenza española, que a través de la guerra, que muchos soldados habían peleado, regresaron de Europa y la trajeron a Estados Unidos. En Estados Unidos murieron como 675,000 personas, pero en el mundo murieron alrededor de 50 millones de personas por la gripe española. Entonces es por eso que el gobierno está tomando estos cuidados que estamos viviendo y es un momento histórico único que va a poder afectar nuestras vidas, que vamos a recordar. Esperamos en Dios y vamos a orar que el Señor nos ayude a sobrepasar esto. Ya no se puede contener esto, está fuera del control. Se va a volver así como la influencia porcina, H1N5, ¿no? Y también así como el virus de la influenza, que cada año, creo que el año pasado mató 14,000 personas en Estados Unidos nada más. Es algo terrible. Los niños son propensos. Esta enfermedad no afecta tanto a los niños, pero los niños pueden ser transmisores y a quienes más afecta es a la gente con un estado de salud delicada, con un sistema inmunológico débil o comprometido. Y es muy importante que cuidemos a la gente grande, a la gente mayor de 60 años de edad, que es la gente que está falleciendo. Estaba viendo en las noticias que en Estados Unidos hay 2,000 casos confirmados de coronavirus y chequé mi celular 30 minutos después y ya había 3,000. Y han fallecido alrededor de 60 personas en los Estados Unidos que sus vidas han sido cortadas, que quizá iban a vivir 5, 10 años más o 15 años más. Entonces es una situación trágica, estamos viviendo momentos difíciles, por eso estamos predicando de este tema. Esta es una enfermedad que va a llegar a todo, ya está en más de 100 países, va a llegar a todos nuestros países, necesitamos saber cómo enfrentarla juntos. La razón de los cierres, de lo que el gobierno está tratando de limitar la interacción social, y nosotros como Iglesia de Cristo nos estamos adaptando. Jesús dijo en Mateo 16:18 que Él, Jesús, establecería su iglesia, y la iglesia somos las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que nos hemos dado cuenta que la vida es frágil, que vamos a morir un día, que somos pecadores y en nuestra vida necesitamos una relación con Dios, necesitamos volvernos a Dios. Entendemos que Jesucristo dio su vida en la cruz por nuestros pecados para salvarnos y para darnos vida eterna. Y nosotros cuando venimos a Cristo nos volvemos la iglesia del Señor. Y Jesús dijo que su iglesia no sería detenida, que ni la misma muerte detendría la iglesia del Señor. Entonces nosotros estamos tratando de ser luz en donde quiera que estamos, tomando el teléfono, hablando con personas que conocemos, viendo cómo están, cómo podemos orar por ellos. Estamos transmitiendo los mensajes en vivo a través de Facebook Live y a través de los grupos de vida que estamos planeando como iglesia para que sean virtuales.
Si alguno de ustedes nos está viendo a la distancia y le gustaría conectarse a los grupos de vida de Iglesia Vida, por favor mándenos un mensaje, escríbanos, porque vamos a tener grupos de vida virtuales para que otros se conecten y puedan estudiar la palabra de Dios en un día determinado de la semana y orar unos por otros. Es un tiempo para apoyarnos. Este coronavirus, COVID-19, va a afectar estilos de vida. ¿A cuántos de ustedes les ha afectado ya en algo? Perdón, miren, hablando de la tos, lo bueno que usted está a la distancia. No he tenido fiebre ni nada, pero sí tengo un problema de mi salud. Las últimas semanas, gracias a Dios, no he tenido fiebre, por eso estoy aquí. Pero como quiera estamos guardando distancia, no nos estamos saludando de mano, aunque me encantaría darles un abrazo, pero tenemos que cuidarnos. Esa es la responsabilidad y el amor de Dios. Esto va a afectar los estilos de vida, va a afectar la salud de muchos de nosotros. Esta semana me enteré de un hermano en Cristo que conozco, que fue uno de los primeros casos en Estados Unidos que tuvo coronavirus. Y él dice que él se cuidó de todo, que se cuidaba, se lavaba las manos constantemente. ¿Cuántos chistes han salido, verdad? De lavarse las manos, que decía que dice alguien, vengo del futuro y el único que sobrevivió fue Ping Pong. ¿Por qué? Porque además de ser un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón. Y están haciendo todo tipo de memes, ¿no? Y el papel higiénico ni se diga. La gran pregunta, ¿por qué el papel higiénico se está acabando en los supermercados? Y esa es algo que no tiene explicación. Hay gente que no tiene papel de baño, pobrecito, no sé cómo les estarán haciendo, pero hay gente que tiene almacenados, no sé, 300 rollos de papel de baño, ridículo. Ahí es donde entra el amor y sí hay que ser prevenido, hay que almacenar para quizá tener un mes, pero no vas a quitar de lo que otros necesitan. Ayer veía una noticia de unos hermanos o amigos que se fueron a todas las tiendas a comprar los sanitizers para desinfectar las manos. Y se fueron a un Dollar Tree, las tiendas de dólar, y vaciaron todo. Se fueron a otro Dollar Tree y vaciaron todo. A otra tienda y vaciaron todo. Y lo metieron en una camioneta y almacenaron 17,700 sanitizers. Una sola persona para luego irse en línea y estar vendiéndolos a más precio. Y Amazon les puso block, también lo mismo sucedió con eBay, los frenó y dicen que no saben qué hacer con las 17,700 botellas. Eso sí es irresponsable porque están haciendo que personas afuera se contagien por almacenar para vender y sacar lucro de una situación de emergencia mundial. Eso no se vale, no se debe hacer. Bueno, va a afectar estilos de vida, la salud, va a afectar la economía de muchos de nosotros. Hay gente que, ¿cuántos de ustedes trabajan en restaurantes? ¿Algunos de ustedes trabajan en restaurante? ¿No? Bueno, algunos de ustedes trabajan la industria turística, por ejemplo, la hotelería. Hay mucha gente que trabaja en lugares que se han visto grandemente afectados. Yo desde que comenzó esto no he ido a restaurantes. ¿Por qué? Porque quiero cuidar a mi familia, porque sé que estoy en contacto con mi mamá, por ejemplo, que ella tiene problemas del corazón, va a cumplir 78 años de edad. Pues tenemos que cuidar. Tengo un bebé en casa, obviamente a través de la comida uno se enferma y esto va a afectar mucho la economía. ¿Qué pasa si no tenemos con qué pagar nuestra renta? El mundo está en caos, es como que hubieran puesto las piezas del mundo, que el mercado del Dow Jones de valores estaba en lo alto y lo hubieran sacudido y el mundo no sabe qué hacer en su confusión. Y yo creo que la situación se va a poner peor, como dice la Biblia, esto es principio de dolores. Ahora, ¿yo quiero que la situación se ponga peor? Claro que no. Como pueblo de Dios tenemos que orar y pedir al Señor misericordia y tenemos que volvernos al Señor porque no hemos más que dejado a Dios fuera de nuestras vidas como nación, como naciones, aprobando el aborto, gran inmoralidad sexual por todas partes, ridiculizando a Dios y las cosas de Dios. El mundo está fuera de la sombrilla de protección de Dios y como pueblo de Dios tenemos que ser luz, intervenir. Pero esto va a afectar a mucha gente. Ojalá y se resuelva. La gripe española cesó por estas fechas, empezó a cesar como de aquí, por ejemplo, a 2 meses, y en el verano otra vez aumentó otra vez. Y esto puede pasar con el coronavirus, que de repente baja y no tenemos que bajar la guardia, tenemos que cuidarnos y vuelve a subir el número de personas afectadas. Es muy importante prepararnos, pero no entrar en pánico, porque somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es muy importante no entrar en pánico. ¿Por qué? Porque el pánico no te ayuda absolutamente en nada.
Es el tiempo que la iglesia vaya al frente y diga, tenemos un mensaje que da esperanza, que es que Dios, en Cristo hay poder, en Cristo hay refugio, Él es nuestro sustento. El pánico es un miedo intenso o exagerado que surge en una situación de peligro y desencadena una crisis de angustia y ansiedad. La angustia y la ansiedad no nos ayudan de nada. Jesús dijo, por nada estén ¿qué? Afanados. Y la palabra afán significa una ansiedad o preocupación desmedida. Por nada estén afanados. Y dijo Jesús que baste que cada día tiene su propio afán. Esta situación nos está a todos marcando. Los niños en nuestras escuelas no van a tener clases hasta finales de abril, ¿verdad? Por ahora, quién sabe si van a alargar eso. Está parando la economía mundial. Creo que la temporada de la NBA de básquetbol frenó o están pensando en frenarla. Cuidado, no es cierto. Están pensando en frenarla en muchos lugares. La liga de béisbol está afectando todo. La economía a nivel mundial va a sufrir porque son billones de dólares. Estaba viendo que en nuestra ciudad en Seattle, creo que por cada barco, si no leí mal porque se me hizo demasiado dinero, que por cada barco de turismo de los que van a Alaska, y son 4 millones de dólares de la economía nacional que dejan de entrar. Imagínese usted, cada barco, 4 millones. En nuestra ciudad donde vivimos está perdiendo billones de dólares en entradas económicas. Y de alguna manera es como una construcción de cartas que quitas una carta y se cae todo. Tenemos que ser sabios en cómo vamos a enfrentar esa situación. No sé lo que va a pasar, solo Dios lo sabe. Quiero decirte que el temor no es malo. Sí escucho en muchos lugares y muchos pastores que dicen no tengamos miedo, y la Biblia en muchos lugares nos llama a no tener miedo. Hay un libro maravilloso que nuestro líder del Ministerio de Seguridad, nuestro hermano Raymond, le mandamos un abrazo, un saludo, nos está viendo, ya abrió su cuenta de Facebook por primera vez. Él nos dio un libro a algunos de nosotros que se llama The Gift of Fear, que significa el regalo del miedo. Dios nos dio el miedo por una razón. Si tú ves a un cuate, a un muchacho parado con un garrote y otro con un cuchillo y otro con un cuchillo así dándole vueltas en la esquina, ¿qué sientes? Miedo. ¿Y qué haces? Te das la media vuelta y no pasas por ahí, ¿verdad? Cuando ves una persona, ves un tráiler que viene en tu sentido como carro, que vas manejando y vas hacia ese tráiler, ¿qué sientes? Miedo. Y agarras y le das la vuelta a tu carro y te apartas del peligro. Dios nos dio el miedo porque el miedo es bueno. El miedo es un instrumento para salvar nuestras vidas, para protegernos de recibir un daño. Es normal tener temor, es normal tener ansiedad. It is okay, como dicen en inglés. Es bueno saberlo. No eres un cristiano menos entregado a Dios o que no tienes fe si tienes miedo. Todos sentimos miedo en diferentes lugares. Hasta el Señor Jesucristo, cuando iba a la cruz, derramó gotas de sangre de la tensión en la que estaba, de que iba a ser escupido y que iba a ser burlado, iba a dar su vida en una cruz por amor a nosotros. Jesús enfrentó el temor con valentía, porque en Juan dice, Señor, ¿qué diré? Líbrame de esta hora. No, para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Wow, ese sí que era un hombre, ¿no? La valentía. Pero Jesús sintió ansiedad, sintió Elías, el gran profeta de Dios, huyó cuando la reina mala Jezabel lo perseguía para acabar con su vida. El miedo no es malo, pero el pánico o vivir en constante temor no es útil ni es bueno. De nada te sirve. No te ayuda porque tienes problema sobre problema. Lo que hay que hacer es, dice Dios, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones a Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, que la gente no puede entender, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos enfrentar este peligro del COVID-19 en nuestra comunidad que se está expandiendo? ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar mayor de 60 años? Levante la mano. Bueno, todos, ¿verdad? Todos tenemos un familiar mayor de 60 años. Y obviamente eso es algo difícil porque este virus va a acabar, podemos decir todo va a estar bien. No, este virus va a acabar con vidas, está acabando con vidas. Ya ha acabado con 60 vidas de personas aquí y en el mundo con más de, ¿cuánto van? Casi 4,000 o más de 4,000 personas han muerto desde este virus. De diciembre para acá,
4,000 personas han perdido sus vidas y no vamos a decir de una forma, decir todo va a estar bien. Eso es irresponsable. No todo va a estar bien. Necesitamos la guía de Dios, la sabiduría de Dios, las precauciones necesarias. Debemos enfrentarlo con Dios. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. No sabemos si nos va a afectar, en qué manera, económicamente, que no tengamos con qué pagar la renta. Ahí es como iglesia de Cristo, que si a alguien le va muy bien económicamente y Dios te pone la pasión y el corazón de comprarle una despensa a alguien que perdió su trabajo, hazlo, porque ahí es donde el amor de Dios se manifiesta en la iglesia de Cristo. No es algo que nadie te puede obligar, pero es entre tú y Dios. Y qué lindo sería que la iglesia se pueda apoyar en momentos de dificultad. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Debemos enfrentar las crisis con Dios. No se puede enfrentar una crisis difícil o de esta magnitud sin el Señor en nuestras vidas. Porque Él es el autor de la vida, en Él está la fortaleza, en Él está, dice Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz aquel que su pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y dice, confiad en el Señor, porque en Él se encuentra la fortaleza de los siglos. Hay que enfrentarlo con Dios. El Salmo 23 es un salmo muy conocido. ¿Y cómo comienza diciendo? El Señor es mi pastor. Nosotros somos ovejas. Y las ovejas a veces se meten en problemas. A veces las ovejas se le clavan cardos. A veces hay lobos o chacales que quieren comer a las ovejas. Y las ovejas, no las orejas, las ovejas a veces se lastiman. Pero dice la Biblia que si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Y dice que aun si me encuentro en valle tenebrosos, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré peligro alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos dice que nunca, que por ser sus hijos no vamos a pasar por valles tenebrosos o por valles de sombra de muerte. Lo que Dios nos dice es de que ahí en ese valle Él estará con aquellos que de corazón sincero le buscan. Él estará con su pueblo. Continúa diciendo, dice, porque tu vara, estarás conmigo, tu vara de pastor me reconforta. Dice, el Salmo 91 es uno de los salmos que más están hablando las iglesias, que más están posteando en internet. Y la razón que están haciendo esto es que el Salmo 91 es un salmo que específicamente menciona las pestes. Las pestes no es que apesta, ¿sí? Las pestes es que es una enfermedad como de bacteria o viral que arrasa con comunidades, así como la peste negra en 1347, 1351, que mató 75 a 200 millones de personas. O la influenza, ¿saben? La influenza aviaria es terrible. Los virus se encuentran en constante mutación. Y como seres humanos hemos acabado con la naturaleza y hemos crecido tanto, estamos conviviendo muy cerca de las regiones donde hay animales. Y hay gente que maneja los pollos, por ejemplo, las aves. Y a veces virus de los pollos pasan al ser humano. La gripe aviaria mata 6 de cada 10 personas, 4 se salvan. Y eso puede suceder en cualquier momento. Esto no es la primera ni es la única, la última que va a haber. Nuestra vida pende de un hilo. Constantemente vivimos a la misericordia de Dios y tenemos que buscar a Dios. Y el Salmo 91 habla de las pestes. Dice la Reina Valera, dice, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Dice en una versión, me gusta, los que viven al amparo del Altísimo. ¿Cómo le llama a Dios? Altísimo. ¿Qué significa? Que Dios vive en lo alto, por encima de nosotros, que Dios está por encima del tiempo, de las circunstancias adversas y de cualquier cosa difícil que nosotros estemos enfrentando. Dios está por encima. Él es altísimo. Y dice que aquel que habita en su presencia, que le busca, no solo en problemas difíciles, no solo cuando me estoy pasando un temor o una situación muy difícil, claman a Dios y dice que encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Yo no sé qué ansiedad estás viviendo en tu vida, ya sea por este virus o por alguna situación en tu vida, en tu familia, que tu esposo te dejó, que tus hijos están en rebeldía, que están en drogas, que no tienes con qué pagar la renta, que no hay comida. Pero Dios nos dice que si tú habitas a la sombra de ese Dios que está por encima de nosotros, puedes encontrar refugio en sus brazos, en Él.
Es muy importante buscar de Dios. El versículo 2 del Salmo 91 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. ¿Qué significa? No puedes conocer a Dios como tu refugio hasta que enfrentes un problema que necesitas refugiarte de algo o de alguien. Conocemos a Dios, que Dios es nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios, nuestro proveedor, cuando pasamos escasez. Yo le doy gracias a Dios en mi vida por situaciones en que no he tenido dinero, en que he tenido gastos médicos de mi familia que no he podido sufragar, en que no sé con qué voy a pagar. Y veo, es en esos momentos donde uno ve el Dios a quien servimos. Es ahí a donde ves que Dios es poderoso para que no falte un plato de comida en tu mesa, para que de alguna manera sobrenatural provee o la extensión de tiempo o el dinero para que pagues tu renta. Es en la enfermedad en donde conocemos a Jehová Rafa, a Dios nuestro sanador que está con nosotros. Es a través de la calamidad en la que nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Dios es nuestro refugio. Dice, tú eres mi Dios y en ti confío. Y dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de trampas ocultas, de la obra de Satanás que quiere cazarte, que quiere destruirte. Dice, y de plagas, ¿qué? Mortales, de la peste destructora, dice la Reina Valera, de plagas mortales. Y lo que estamos viviendo ahorita es una plaga mortal, es un virus que no hay cura, que nunca antes había estado en el sistema del ser humano. Pasó de un animal, probablemente de una serpiente, a las personas que comían esas serpientes y se expandió en todo el mundo. Es una plaga mortal que ya lleva más de 4,000 personas muertas en 4 meses, en menos de 4 meses. ¿Cómo debemos enfrentarlo? ¿Cuál fue el primer punto que dijimos? ¿Con quién? Con Dios, porque Dios es nuestro amparo, nuestro refugio en momentos difíciles. Número 2, debemos enfrentarlo con prudencia. ¿Alguno de ustedes se siente un poquito confundido, que no sabe qué hacer? No sé, ¿alguno de ustedes no encuentra ya alcohol ni desinfectante para las manos? ¿Sí? Que vas a las tiendas y no hay, o toallitas de Clorox, ¿sí? Algunos de ustedes no encuentran papel de baño, esa es otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué hago? ¿Almaceno y compro como todos los demás? ¿O me espero y soy prudente? Algunos de ustedes dicen, ¿qué pasa si en mi trabajo se baja porque dejan de contratar personas? ¿Algunos de ustedes tienen un poquito de preocupación de eso o no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Santiago 1:5 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Podemos decir, Padre, estas son aguas que estamos navegando que nunca habíamos estado antes. Y ahorita es el principio, no sabemos qué va a pasar. Señor, ayúdanos por favor. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe por qué estamos frenando que no nos reunamos? Porque el sistema médico es limitado. O sea, supongamos que hay 100 camillas para atender a 100 personas enfermas que no pueden respirar con este virus COVID-19. 80% de los casos nada más van a estar delicados. Les decía que le llamé por teléfono a este hermano en Cristo que conozco, que le dio el coronavirus. Y era un hermano en Cristo, un hermano que ama a Dios. No podemos decir que porque Dios dice ni plaga tocará tu morada, como cristianos es absolutamente imposible que nos contagiemos. Eso es ser iluso, es ser necio, negligente y no conocer la palabra de Dios. Es solamente tomar algunos versículos y olvidarse de toda la revelación de Dios en la Escritura. Y este hermano en Cristo empezó a temblar y dijo que empezó con una temperatura un viernes y empezó viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días seguidos con temperatura y temblando. Y hay gente que le da mucho menor, pero gracias a Dios oramos, se empezó a mejorar, ahorita está bien en cuarentena, encerrado en su cuarto, su esposa va con guantes y con máscara para dejarle la comida a la entrada, se están cuidando en lo que pueden. El hermano se va a quedar todavía una semana más y va a mandar examen para ver que esté libre, están desinfectando todos los días, pero debemos enfrentarlo con prudencia, porque que seamos cristianos no significa que no nos podamos contagiar con un virus, que es una enfermedad. ¿O alguna vez nunca te has enfermado de una gripa? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Le decía, imagínese usted si el gobernador Inslee de nuestro estado no frenaba el reunirnos. Para mayo iba a haber 65,000 personas en el estado de Washington con coronavirus. Y 65,000 cada 6 días se dobla, porque cada persona contagiada contagia 2 más por lo menos. Entonces imagínate, 65,000, la siguiente semana hay 130,000. Y la siguiente semana,
260,000. Y la siguiente semana, 520,000. Y la siguiente semana, 1,000,000 de personas infectadas. Ahora, 80% no necesita nada, se encierran en casa, no contagian a nadie, se lavan las manos, toman las precauciones debidas, pero 15% de ellas que necesitan ser hospitalizadas porque no pueden respirar bien. Hay solamente 13,000 ventiladores para ayudar a respirar con oxígeno artificiales en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que los doctores van a llegar y van a decir, solo tengo 10 respiradores para ayudar a 10 personas que necesitan oxígeno porque se están muriendo con el virus. Algunos de ellos le van a poner ventilador y con todo eso se van a morir. Otros les van a poner ventilador y ese ventilador va a ayudarles a que pase el virus y salvar la vida de esas personas que se hubieran muerto sin un oxígeno o ventilador artificial. Entonces, ¿por qué tenemos que frenar esto? Porque es una pandemia mundial. Si no lo frenamos, llega el doctor y dice, solamente teníamos 10 cuartos y 10 respiradores. Hay 30 pacientes que se están muriendo afuera y se están desmayando y no pueden respirar. ¿Qué hacemos? Pues tú sí, tú no, tú ya viviste, ya tienes 80 años, este tiene 60, meten al de 60. Tú eres doctor, este es un obrero, el doctor puede salvar vidas, el doctor que pase. ¿Se fijan? Los doctores tienen que empezar a tomar decisiones entre la vida y la muerte. Por eso, o sea, muchos de ustedes van a estar bien, son jóvenes, no les va a pasar nada, pero hay algunos que van a necesitar un ventilador artificial cuando el coronavirus llega y se produce una neumonía. Estaba viendo un testimonio de un muchacho de 32 años que tuvo neumonía y necesitó estar en un respirador. Por eso necesitamos no decir, ay, el Señor me protege, la sangre de Cristo me cubre y nada me va a pasar. Y tienen la enfermedad y en esos 15 días andan contagiando a 60 personas porque creen que la sangre de Cristo los cubre. Eso es ser irresponsable. Porque se expande y se expande y se expande y gente va a morir. Es algo serio. Debemos responder con prudencia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y ¿qué hace el prudente? Lo evita. El imprudente sigue adelante y ¿qué pasa? Y sufre las consecuencias. La Nueva Traducción Viviente dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Hay una persona que está tos y tos, estornudando, pues no pasas por ahí, y si ya estás ahí, pues ya ni modos. Hay cosas que no podemos controlar. Ahí es donde entra el estar en Dios, confiar en Dios, pase lo que nos pase, pero hay cosas que no podemos controlar. Pero la Biblia sí nos dice que debemos ser prudentes. ¿Qué hay que hacer con este virus? Lava tus manos frecuentemente, no toques tu cara. Eso es dificilísimo. Yo tengo amigos aquí, hermanos en Cristo, que estoy platicando con ellos y veo que se rascan los ojos en media conversación. Algunos se tocan la boca, los labios, y es bien difícil. Estaba viendo una conferencia de una señora que decía, dicen las autoridades, y estaba la rueda de prensa y todo, dicen las autoridades de salud que por favor no se toquen su cara, aunque sea difícil, por favor dejen de hacerlo. Y estaba leyendo unas hojas y le hace y agarra totalmente lo contrario de lo que decía que hiciera, ¿no? Pero no toques tu cara, mantén tu distancia. La verdad, a mí me han saludado y ya van varias personas que le digo, no hermano, no nos estamos saludando. Ahorita me pasó hoy con alguien, la verdad que me da pena porque es como hacerle el fuchi o el feo, o como decir, no te saludo, ¿no? Qué sangrón el pastor, ¿dónde está la fe en Cristo? No, tenemos que liderar con el ejemplo, tenemos que mostrar la conducta que queremos que otros hagan en estos tiempos de crisis y de necesidad. Y aunque nos duela, decimos, no hermano, disculpa, no estamos saludando, no por falta, somos una iglesia súper amorosa, ¿sí o no? Nos abrazamos un montón, de verdad nos apreciamos, lo mostramos físicamente y estamos viviendo momentos difíciles. Anhelamos el tiempo que podamos volver a congregarnos. No sé cuánto eso será. Yo no sé si vamos depende de lo que las autoridades de salud digan. Si estás enfermo te quedas en casa, si con toallas de Clorox limpiamos la casa, las manijas antes y después, y que solamente vayan los que están sanos y guardemos un poquito más de distancia y continuamos como iglesia en grupos de vida que se reproducen viendo el mensaje los domingos. Esperamos que vamos a estar aquí hasta este mes de marzo. Vamos a ver qué pasa en abril, pero vamos un día a la vez con la ayuda de Dios. Lo que queremos es que el Señor nos guíe, ser sabios con prudencia. ¿Qué puedes hacer? Lava tus manos, no toques tu cara, mantén tu distancia, tos en tu codo. Sí, yo batallo mucho. Hay gente que no sé por qué estoy medio deforme. Yo trato de hacer así y no le llego, estoy deforme, salí defectuoso de fábrica. Pero entonces yo lo que hago es que le hago así. Trato de toser por dentro de alguna manera.
¿sí? Mantén tu distancia, tos en tu codo. Si estás enfermo, no salgas, cuida a otros. Si estás con fiebre, sobre todo, con algo, yo sé que hay muchos tipos de virus, pero si sientes que es algo medio raro, quédate en casa, lava tus manos constantemente, desinfecta en tu casa para que no contagies a tu familia. Eso es ser prudente. Mira lo que dice el Salmo 91:7, porque nos habla, el Salmo 91, los salmos son las personas hablando con Dios, confiando en Dios, claro, inspirados por Dios, entre ellos el rey David, escribiendo 73 de los 150 salmos, y dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. ¿Se acuerdan? Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y el verso 9 dice, si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, llegará a tu casa. Y hay gente que dice, hoy mira, es una promesa de Dios. No, es un salmo que nos habla de cómo nosotros podemos confiar en la protección de un Dios todopoderoso cuando nos encontramos en el centro de su voluntad, porque Dios lo hace y lo sigue haciendo. Un día cuando estemos en la presencia de Dios nos vamos a enterar de cuántas cosas Dios nos guardó. Pero ¿sabes una cosa? Dios se da cuenta y Dios sabe, Dios está por afuera del tiempo. Él sabe que esta vida no es nada. Nosotros nos aferramos a esta vida y decimos, es mi vida y no la quiero perder y no quiero enfermarme y el Señor, ese virus no va a tocar mi casa en el nombre de Jesús, y pensamos esta vida, pero Dios ve la vida desde la eternidad. Y Él sabe que nosotros no fuimos creados solo para esta vida es un periodo temporal, solamente estamos aquí por un momento. Y Dios sí da protección para que cumplamos su voluntad en esta tierra, no para vivir caprichos, ¿no? Dios nos protege muchas veces. Pero no es una promesa absoluta que se aplica siempre porque Dios es soberano. Ahorita vamos a ver más de esto. Y dice el verso 11 del Salmo 91, porque Él, Dios, ordena, ¿qué cosa? A sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Te sostendrán con sus manos y evitarán que tu pie tropiece en piedras. Bueno, vamos a observar algo. Esto no es un permiso para ser negligente. ¿Qué voy a hacer? Ni plaga tocará tu morada. Yo no me cuido, no me lavo las manos. Como iglesia no nos importa lo que diga el gobierno, vamos a reunirnos porque aquí está la sangre de Cristo en este lugar y el Señor nos va a guardar. ¿Y cuántos lo creen? Amén, amén, declárelo. Porque ni piedra, tu pie no tropezará en piedra, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, la plaga no llegará a tu morada. Vamos a ver cómo lo manejó Jesucristo. Qué interesante, porque Cristo Jesús, en el Evangelio de Mateo se narra cómo tuvo un encuentro con nada más ni nada menos que con el diablo. Y en este encuentro, en Mateo 4, 5 al 7, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre, ¿dónde? El pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién citó la escritura? ¿Quién estaba hablando? Satanás estaba hablando. Escrito está, a sus ángeles mandará, ¿qué dice? Cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué escritura estaba citando el diablo con Jesús? El Salmo 91, 11 al 12. Míralo al diablo citando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y Jesús qué dijo? Tienes razón, Satanás, eso dice la escritura. El Salmo 91 dice que a sus ángeles guardará cerca de mí. Entonces me voy a aventar del templo porque Dios me va a guardar y ningún mal tocará mi vida. ¿Dijo eso Jesús? No. Jesús le respondió con la palabra de Dios citando Deuteronomio 6:16. Escrito está también, Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, no estarás jugando con el peligro, que es obvio que Dios te dio la sabiduría de evitar, diciendo al cabo Dios me protege. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero eso es precisamente lo que muchos están haciendo. Debemos enfrentar el virus, entonces, número 1, con Dios. ¿Cuál es la segunda cosa? Tenemos que enfrentar, ¿cuál es la segunda, David? Con prudencia. Tenemos que enfrentarlo con Dios, tenemos que enfrentarlo con prudencia, con sabiduría, tomando las medidas necesarias del peligro. Y 3, debemos enfrentarlo el peligro con un entendimiento correcto de lo que dice Dios.
porque andan circulando muchas cosas en las redes sociales, cosas que no son correctas, ideas equivocadas de Dios. Por ejemplo, si soy cristiano, ningún mal me vendrá, ¿sí? Si soy cristiano, ningún mal me vendrá. ¿Quieres poner, David? Vamos a ver un video, si usted nos acompaña en las redes sociales, un video que estuve viendo que algunos compartieron esta semana. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oh, ¿Cómo te está, hermano? ¿Todo bien? ¿cómo está? No quiero que te contagies. Me ha dado esto de coronavirus, todo el mundo me está rechazando, hermano. Que te están rechazando. ¿Y Sí. por qué? ¿Por Porque qué tengo razón? Esto, y esto es una enfermedad viral que se pega. No. No quiero que te dé eso, querido. No, a mí no me va a dar eso. Aléjate, querido, aléjate. Óyeme, pero déjame explicarte algo. La Biblia dice en el Salmo 91, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es lo que enseña la Biblia. La gente te está saliendo corriendo y nadie se te quiere acercar. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no está bajo el pacto en la sangre, le tiene miedo a la muerte y le tiene miedo a las pestes. Se dice que, oye lo que se dice, yo no tengo miedo a acercarse a toparte. Se dice que esta plaga es nueva, pero las plagas no son nuevas. Las plagas existen en este libro. Hubo 10 plagas que vinieron sobre Egipto y hubo una plaga que fue peor que la del coronavirus, que fue la plaga de la muerte, donde se iba a morir el primogénito de cada familia, se iba a morir. Amado hermano, y donde había sangre, la plaga no entraba. Hoy yo quiero decirle a todo ese pueblo que nos mira a través de todo el mundo, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que esta plaga, el coronavirus, que se está metiendo en muchos países y que mucha gente está atemorizada, mucha gente está con miedo de esto, te voy a dar una palabra. Ponte en tu casa y párate y declara la sangre de Cristo sobre tu casa, la sangre de Cristo sobre tu hogar, para que esa enfermedad, esa pestilencia no entre a tu hogar, no entre a tu casa. Como pudimos ver, ¿qué es lo que está diciendo y lo están compartiendo en las redes sociales, y los cristianos lo están viendo, dicen, en el nombre de Jesús, las plagas no tocarán mi morada, y yo te toco y no importa, yo no te tengo miedo. Sí, no tienes miedo, pero vas a contagiar a un montón de gente porque no tienes miedo. Cuando habla de este pasaje, dice que las plagas, Dios mandó plagas en el libro de Éxodo sobre los egipcios para que dejaran ir al pueblo de Dios. Nunca debemos leer un libro histórico de la Biblia, es donde la hermenéutica, el conjunto de principios y reglas para interpretar la Biblia correctamente es tan vital, porque si mal aplicamos la Biblia, no vamos a estar aplicando lo que Dios nunca nos mandó a aplicar. El libro nos dice de que Dios mandó plagas sobre el faraón y que Dios libró a aquellos que comían el cordero a prisa, y ese cordero que cocinaron ponían su sangre sobre las puertas, y sobre los israelitas, el pueblo de Dios que estaba bajo el pacto de Dios, no iban a entrar la plaga a su morada. Y entonces dicen, mira, estamos bajo la sangre, pero eso no tiene nada que ver de ser cristiano en el Nuevo Testamento, de las plagas de Dios, de la indicación que Dios les dio. Entonces prácticamente lo que está diciendo este video es que si somos cristianos no nos podemos enfermar. Entonces mi amigo, el que les platiqué, mi hermano en Cristo, que se enfermó de coronavirus y que tuvo una lucha y gracias a Dios está saliendo adelante y está en cuarentena, entonces él no estaba bajo la sangre de Cristo. ¿O qué? Nunca le ha dado a un cristiano una enfermedad. Bueno, en la Biblia existe tensión entre la protección de Dios y no estar exentos de sufrir. Por ejemplo, Juan 16:33, Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan, ¿qué? Paz. En este mundo van a tener aflicciones, pero anímense. No dejes que te destruyas tu ánimo, que te encierres en depresión. No cobra ánimo en Dios y di, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo al máximo con mis hijos, mi familia? Anímense, yo he vencido al mundo. 1 Pedro 4:16 nos dice que nosotros como cristianos vamos a sufrir. Jesús dijo que nos entregarían a los tribunales y que nos azotarían. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence. Segunda de Timoteo 4:20, Pablo tenía un colaborador en la fe que se llamaba Trófimo. Si alguien tiene un bebé, si es hombre, ya saben, Trófimo es un posible nombre. También está
Epéneto o también Epafrodito, son nombres de la Biblia. Si alguien tiene un bebé, les gusta un nombre bíblico, estoy bromeando, son nombres que en ese entonces eran bonitos, hoy no tanto. Espero que no haya ningún Epafrodito que me está viendo, me disculpo con él. Pero en 2 de Timoteo 4:20 dice: a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó Pablo? Enfermo. No dijo lo declaro, es que por sus llagas fuimos sanados. La palabra de Dios, Isaías 53, cuando habla de que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados, está hablando de forma simbólica acerca de la salvación de la enfermedad del pecado. Ahora, Mateo lo aplica en un aspecto físico al ministerio de Jesús, pero mostrando que las escrituras hablaban de que el Mesías traería sanidad, pero no es una promesa en la escritura de que porque Jesús murió en la cruz no nos podemos enfermar, porque si así fuera ni un estornudo daríamos. Los cristianos se enferman, sufren enfermedad, y Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. También en Filipenses 2:27 dice que Epafrodito, un enviado de los filipenses, pastor de los filipenses, que llevó una ofrenda a Pablo en momentos de necesidad, dice que estuvo, ¿cómo? Enfermo, y su enfermedad estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia, y vamos a orar que Dios nos guarde de esta enfermedad, de este virus, tomar las precauciones adecuadas. Pero si alguno de nosotros se llegase a enfermar, hay que orar que Dios tenga de nosotros, ¿qué? Misericordia. Y dice, no solamente tuvo misericordia de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviera más tristeza de la que ya tengo. Pablo aquí, en el capítulo 4, verso 4 de Filipenses, dice, regocijaos en el Señor, alégrense en Cristo. Otra vez les digo, alégrense. Y puedes decir, ay, pues Pablo estaba en una fiesta, decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, Filipenses 1:21. Y Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanados o desmedidamente preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Bueno, Pablo no estaba en una fiesta, Pablo estaba en la cárcel y ya llevaba 4 años en prisión, a punto de morir, de que le cortaran la cabeza. Y Pablo podía decir, por eso decía, que no quería que Epafrodito muriera para que no se le añadiera tristeza sobre su tristeza de estar en prisión. Entonces los cristianos a veces van a pasar tristezas, a veces vamos a pasar calamidades, no estamos exentos de eso. En Hechos 12:1 dice que hubo una gran persecución contra la iglesia y Herodes mató a algunos de los maltrató y mató a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los cercanos a Jesucristo. Bueno, Jacobo, Juan, Pedro, uno de los cercanos al Señor, Jacobo fue muerto por el rey Herodes a espada. Y vas a decir, ¿por qué no? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dicen los salmos. ¿Cómo es posible que Dios le falló a Jacobo y Jacobo fue traspasado por una espada? ¿Se fijan? ¿Cómo tenemos que tener cuidado al aplicar las escrituras? Hay una tensión en las escrituras entre la real protección de Dios. Sí, Dios protege. Yo no dudo que el Señor va a proteger a muchos de esta enfermedad en su gracia, porque Dios es poderoso, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Pero hay que entender que Dios es soberano, que Él no está obligado a proteger a cada persona, porque sus planes son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. Amén. Aunque no nos guste. Solo declara, dicen algunos. Vamos a poner hay un pastor de una iglesia. Bueno, él se hace llamar apóstol de una iglesia en la Florida de miles de personas. Y mire cómo él ha dicho varias profecías falsas, de que no iba a llegar un huracán, de que iba a ser puesta una presidenta sobre el Ecuador. Y aunque ha dicho que él lo desata en los aires y lo proclama y lo declara, no se han cumplido sus profecías. Deuteronomio 15 nos dice que es un falso profeta, que Dios no lo envió. Pero vamos a ver lo que dijo en cuanto al coronavirus. Como apóstol con autoridad territorial sobre las naciones, en el nombre de Jesucristo, tomo autoridad y vengo en el mundo brisaca la brosta. Más alto en lengua. Dije más alto. Vengo en el mundo del Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora mismo ato todo espíritu detrás del virus corona. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ordeno y te echo fuera. Ahí donde te originaste,
te echo fuera. Ahora mismo ordeno que ese virus se muere, se cancela, desde la raíz se disuelve, será como polvo que se disuelve, se desintegra. Ahora mismo ato todo espíritu detrás de ese virus y ordeno, te prohíbo que sigas operando más. Dios Jesús, te ordeno que no sigas operando más. Te ato aquí en la tierra y eres atado en los cielos. Imagínate, yo te ordeno, o sea, ni Jesús hizo eso, de verdad. Increíble, ¿no? Solo decláralo. Eso de declarar para aquellos que nos ven a la distancia no es algo bíblico. Surgió en 1970 en Oklahoma con un pastor que se llamaba Kenneth Hagin. Antes de eso, la Iglesia de Cristo jamás declaró ni decretó. Eso es falsa doctrina. Esto es algo que es reciente, que no tiene cabida en la Biblia, que nunca vemos a los apóstoles declarar o decir que porque declaran hay poder en sus palabras y va a suceder. Son pasajes sacados de contexto. Y Mateo 26:42 compara a Jesús. Jesús se retiró y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, ¿qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad al Padre. Jesús no dijo: yo declaro que soy librado de la cruz, jamás. Entonces, qué peligroso de que estas personas tienen tanta influencia. Por eso queremos ser una iglesia, que Iglesia Vida sea una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús, y que sea una iglesia que haga un impacto positivo para Dios en los cristianos, en los líderes y en las iglesias de Latinoamérica, en sana doctrina, en sanas prácticas de cómo funciona una iglesia sana, para que otros sean bendecidos, porque hay mucha falsa doctrina en Latinoamérica, falsos maestros, engañadores que lucran con la fe, que están enseñando cosas que no son bíblicas. Alguien que enseña eso dice: no, pues ya quedó cancelado, ya no te lavas las manos, ya todo está bien, además de que es algo totalmente falso, ¿no? Estaba escuchando, miren, la sangre de Cristo. Estaba viendo que están poniendo mucho que me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Recuerdan alguna vez en la Biblia donde alguien se cubrió con la sangre de Cristo? ¿Recuerda alguna vez donde Pablo escribe a las iglesias y les dice: cúbranse bajo la sangre de Jesús? ¿Alguna vez? No, ¿verdad? Es una práctica reciente, inventada. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7: en Él tenemos redención por su sangre. O sea, Cristo nos rescató de nuestros pecados, nos dio libertad en Él de la condenación del infierno, libertó nuestras vidas espirituales por la sangre que fue derramada de Jesús en la cruz en mi lugar. La sangre de Cristo tuvo poder para salvar y tiene el poder para, esa sangre derramada fue derramada en nuestro lugar para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque los seres humanos estamos separados de Dios por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Por la gracia de Dios. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, tú ya estás bajo la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la sangre de Jesús fue derramada por ti y eres un hijo o una hija de Dios. No ayuda en nada, porque yo diga: me cubro con la sangre de Cristo y el coronavirus no va a llegar a mi hogar. Esa es una práctica que no es bíblica en ninguna parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya estás cubierto con la sangre de Cristo. No hay frases mágicas como decir hocus pocus o abracadabra. No, ya estás en Cristo, eres un hijo de Dios, y lo único que eso significa, o todo lo que significa, es que has sido adoptado como hijo de Dios o hija de Dios, has sido perdonado de tus pecados y estás en Cristo. Pero es una práctica que no es bíblica. Algunos dicen: todo va a estar bien. ¿Ha escuchado eso? Todo va a estar bien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que todo esté bien? Yo quiero que todo esté bien. Deseo y anhelo y oro y he orado por nuestra iglesia, por muchos de ustedes, que el Señor nos guarde. Y yo sé que el Señor escucha nuestras oraciones, que hay poder en el Señor en quien confiamos. Pero también no soy profeta para decir que todo va a estar bien. ¿Qué tal si no todo está bien? ¿Qué tal si la situación se empeora? ¿Qué tal si algunos de nosotros tenemos que enterrar familiares a raíz de este virus que llegó y todavía no hay una vacuna? No sé si todo va a estar bien. Lo que sí sé es que Dios
es Dios y que Él es fiel con su pueblo. Lo que sí sé es que Él es nuestro refugio en momentos de dificultad. Lo que sí sé es que esto también va a pasar, así como pasaron epidemias y cosas en el pasado. Yo sé que vamos a volver a sonreír. Yo sé que Dios nos va a dar grandes victorias. Yo no creo sinceramente que todavía hemos sufrido lo que nos falta por sufrir con esto. Yo pienso que esto es apenas el principio. Y Jesús nos había dicho que oiríamos de guerras, rumores de guerras, y que se desatarían pestes, pero que todavía no era el fin, que era principio de dolores. Yo no sé cuándo el Señor va a venir. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. En Ezequiel 13:3, mira lo que dice el profeta Ezequiel. Ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración. Sus visiones son falsas y mentirosas. Dicen, así dice el Señor, sin que yo haya hablado. Han engañado a mi pueblo diciendo paz, todo anda bien, pero las cosas no andan bien, ni habrá paz, dice Jeremías. Jeremías lo dijo también de los falsos profetas, pero también Ezequiel lo dijo, porque iban a ser llevados cautivos con Jeremías y decía, no va a pasar, vamos a estar bien. Decláralo, y Dios y muchas de esas personas e iglesias están diciendo que el virus es un espíritu, que esta es una guerra espiritual y que hay que reprender al espíritu de coronavirus en el nombre de Jesús. No, la enfermedad no es un espíritu. Hay espíritus que causan enfermedades. Jesús expulsó demonios que causaban enfermedades en personas, pero las enfermedades son enfermedades, no son espíritus. Y hay que enfrentarlas tomando las precauciones necesarias, así como Dios le dio instrucciones a Israel que tuvieran cuarentena y luego se presentaran delante del sacerdote. Hay que enfrentarlas de esa forma. No se dejen engañar, tampoco se atemoricen. Jesús dijo, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz, dijo Jesús. Y también dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Tenemos que enfrentar esto con sabiduría, no con temor. En Mateo 10:28 Jesús dijo que no debemos temer o tener miedo de quien mate el cuerpo. ¿Qué si Dios nos llamara a su presencia, alguno de nosotros, con este virus? ¿Cómo lo enfrentaríamos? Padre, Señor, mi vida es tuya. Vivo para ti, Dios. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a agradarte en lo que tú me pidas. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar preparados? ¿Sabes una cosa? El que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Porque si te dijeran que vas a morir, creo que muchos de nosotros haríamos la paz con familia que estamos alejados. Quizá mucha gente que está lejos de Dios se pondría a cuentas con el Señor a través de esto, ¿no es cierto? Entonces hay que enfrentar y saber que Dios muchas veces permite la calamidad, y a veces la calamidad en el mundo es su juicio, como nos dice Mateo 24 o Marcos 13 o en Lucas 21. La calamidad va a venir, va a haber un día, dice la Biblia, que una gran tribulación como no la ha habido jamás ni la habrá, y que a causa de los escogidos del pueblo de Dios serán acortados esos días. Entonces debemos enfrentar el coronavirus con Dios, con prudencia, con un entendimiento correcto de lo que dice Dios de este tipo de calamidades, sabiendo que a veces Dios no libra a su pueblo. En el año 2004, el 26 de diciembre, en el Océano Índico hubo un terremoto y vino un maremoto que acabó en un domingo 26 de diciembre con iglesias que se habían reunido a celebrar el nacimiento de Jesús. Y murieron en Indonesia y en esos lugares 230,000 personas en un momento, muertos por un tsunami. Jesús no dice que aún, no dice los evangelios que aún los vientos y la mar le obedecen. Si Dios quisiera pararlo, eso hubiera dicho, no lo paro. ¿Por qué Dios permite esto? Vamos a continuar la siguiente semana, no te lo pierdas, sintoniza a la misma hora, porque vamos a hablar un poquito de esto, de por qué Dios permite este tipo de cosas. Vamos a continuar conectados los domingos y en los grupos de vida. Pero para eso son los grupos de vida, para que estemos conectados en la palabra de Dios, orando unos con otros. Debemos enfrentar esto preparados espiritualmente. En Eclesiastés 7:2 dice que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá ¿en dónde? En su corazón. Que esto nos traiga sabiduría y que digamos, Señor, si una tragedia llega a pasar en mi familia, Señor, danos nuestra fortaleza, cuídanos, protégenos si te place, Señor. Tú eres poderoso, creemos en ti, tú eres nuestro refugio. Pero Señor, ayúdanos
a tener un entendimiento correcto de tu voluntad. Y Señor, de saber que este mundo está alejado de ti y que vivimos en una tierra bajo la maldición del pecado y que el mundo está fuera de tu protección, Señor. Pero guarda tu pueblo, ayúdanos a hacer luz en lo que tú puedas hacernos luz, Señor. Ayúdanos, Señor. Y a prepararnos de tal manera que podamos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Si hoy fuera el día de tu muerte, podrías decir, yo sé a dónde voy, yo sé en quién he creído, yo sé que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta es, ¿en qué manera Cristo es tu vivir? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás compartiendo con tu familia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el teléfono y le llamaste a alguien que amas y le compartiste el evangelio? ¿O le mandaste un mensaje como este para que escuchen el mensaje de Dios y se vuelvan a Dios? La iglesia de Cristo no se va a frenar. Vamos a seguir adelante. Sé luz donde Dios te ha puesto. Tenemos un mensaje que compartir. Dice la Biblia que Dios nos ha salvado de las tinieblas a su luz admirable para compartir las virtudes de aquel que nos sacó de ese lugar y nos llamó a su luz. Vive la vida cristiana preparado espiritualmente y vive para Dios. Espero que este mensaje a todos aquellos que nos están viendo de otros países, sé que nos están viendo de Monterrey, México, de Perú, en los comentarios que pusieron, y sé que de tantos lugares. Gracias por sintonizar Iglesia Vida. Queremos ser una iglesia que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús y que llega hasta ustedes. Y querida iglesia, extrañamos verlos, les amamos, les tenemos en oración, estemos en oración unos por otros, que el Señor nos guarde de lo que va a venir. Y si Él es movido a misericordia y le place, Él puede frenar este tiempo, que puedan sacar una vacuna pronto para que estemos vacunados nuestras familias y mate mucho menos gente este virus. Seamos conscientes de cuidar nuestra salud y la salud de otros, porque como les dije, esto se multiplica y se multiplica exponencialmente y no hay suficientes camas en los hospitales y hay gente que va a necesitar esos respiradores. Tenemos que vivir con esa conciencia como iglesia de Cristo. Enfrentar el coronavirus o COVID-19, número uno, con Dios en nuestras vidas. No temeremos, vamos a prepararnos, pero no temer. Vamos a ser prudentes, pero vamos a ejercer la fe que servimos un Dios que promete que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Tenemos que enfrentarlo con Dios, con las precauciones necesarias, con un entendimiento correcto de la palabra de Dios y no con ideas equivocadas como las que estuvimos viendo en estos videos. Y tenemos que enfrentarlo preparados, ¿de qué forma? Espiritualmente. Mi pregunta es, ¿estás preparado espiritualmente? Busca a Dios, congrégate aunque sea virtualmente o en grupos, pero con muchas precauciones hasta que las autoridades de salud nos digan que es un poquito más sano. Toma el teléfono, llama a alguien esta semana y pregúntale cómo estás, cómo puedo orar por ti. Hermanos, la obra de Dios sigue adelante. Sigamos ofrendando, sigamos cuidando la iglesia, porque la iglesia sostenemos misioneros en Ecuador, en Canadá, en California, en México, traduciendo las escrituras. Sostenemos la obra local y las cuentas siguen. Y yo sé que para los hogares de cada uno de nosotros también. Pero a medida que nos es posible, en fidelidad y en fe, sigamos apoyando la obra de Dios, sigamos orando unos por otros, sigamos ayudándonos y compartiendo el mensaje de Jesús. Amén. Vamos a orar ahí en su lugar, vamos a orar al Señor. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos desafía a vivir, Señor, vidas con sabiduría en medio de tiempos difíciles que sabemos que son principio de dolores. Dios, ayúdanos a vivir preparados para tu venida, porque tu palabra dice que tú un día vas a regresar por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a dejar la luz de Jesucristo brillar. Gracias, Señor, aún como iglesia, de recordarnos nuestra fragilidad y a estas naciones del mundo. Recordar que no estamos en control, Señor, y que separados de ti nada podemos hacer, que te necesitamos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo en casa con nuestros hijos para traer unidad, cercanía en la familia, Señor, para traer tu palabra a ellos, Señor. Cuídanos en el hueco de tu mano, en tu gracia y en tu misericordia, sobre Iglesia Vida, sobre aquellos que nos están viendo y que te buscan de todo corazón. Expande tu protección y guarda a los que son, Señor, más débiles y frágiles. Señor, creemos que tú eres nuestro refugio
y queremos morar y habitar a la sombra de ese Dios altísimo, de ese Dios que está por encima de cualquier circunstancia. Te amamos con todo el corazón, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.